Para eso, bueno, tenemos el agrado de saludar a Francisco Santos Calderón, ex vicepresidente de Colombia durante lo que fueron los mandatos de Álvaro Uribe Vélez y que además conoce mucho del tema porque además fue embajador de Colombia en Venezuela. Francisco, ¿cómo le va? Lo saluda Darío Misraji. Hola, un placer estar con ustedes y muy interesante poder analizar este momento tan importante de lo que es la relación de Colombia con Estados Unidos. Bien, no sé qué dije, embajador, fue embajador de Colombia en Estados Unidos, no sé, creo que dije otra cosa, fue embajador de Colombia en Estados Unidos, además de ser vicepresidente, por supuesto, de haber sido. Francisco, bueno, me interesa un poco qué es lo que vio de esta gira del presidente Petro. Pues mire, lo primero es que es una reunión muy importante, no vamos a minimizarla. Es una reunión donde fueron pesos pesados del gobierno americano, lo que habla de la importancia que Estados Unidos todavía le da a Colombia. Creo que eso hay que resaltar. El presidente Biden jamás recibió al presidente Duque de esa manera. Recibió a Petro, que entre otras pues tiene muchísimas más diferencias ideológicas y políticas con él que las que podía tener el presidente Iván Duque, pero que habla de la importancia de no permitir que digamos, Colombia se vaya de ese aspecto de relación vital que tiene Estados Unidos con Colombia y como el primer socio político en la región. Lo segundo es que pues quedan los temas planteados. No hay ningún acuerdo en ese sentido y muchas de estas cumbres no generan acuerdo, no generan ningún tipo de resultado inmediato. Quizás en cambio climático es donde más están de acuerdo, pero muy suavemente pusieron del lado el tema del narcotráfico. En Colombia llevamos 3 meses sin que se haya erradicado una mata de coca. Cuando Colombia llega a los 280, 300.000 hectáreas de coca, ahí vamos a ver una actitud de Estados Unidos distinta. Y en el tema de Venezuela, pues no sabemos directamente qué es lo que ya se planteó, pero lo cierto es que Petro quedó inmerso en el epicentro de la solución al problema de Venezuela, así como Colombia fue parte fundamental en la creación del Grupo de Lima que ayudó al gobierno interino de Juan Guaidó. Ahora Petro queda inmerso en este problema que tiene muchísimas más dificultades y que pues para el presidente Biden quitar las sanciones no es tan fácil, va a ser muy difícil y creo que la única manera como se podría dar es si al final de un proceso electoral. Respecto de Venezuela, Francisco, ¿qué piensa o cree que es una decisión correcta pensando en los intereses de Colombia que el presidente colombiano adopte una posición tan protagónica en la búsqueda de algún tipo de salida a la crisis venezolana? Pues mire, la verdad es que el problema no es que sea protagónico, es que ha sido protagónico con un solo lado del problema. Ha sido protagónico con los intereses de Maduro. Se ha convertido en el canciller de Maduro, más que cualquier otra cosa. No ha hablado de los presos políticos, no ha hablado de la violencia política, no ha hablado de las organizaciones criminales que están en Venezuela, no ha hablado nada de las otras cosas que nos afectan a nosotros como colombianos. Entonces, pues está bien ser protagonista, pero ser un protagonista imparcial y que defienda los intereses de Colombia, que él no ha hecho hasta este momento. Ha defendido por encima de los intereses del país, los intereses de Venezuela, pero más que de Venezuela en su totalidad de Maduro, porque no se ha involucrado con la crisis humanitaria, con la crisis de derechos humanos, con la crisis de violencia, con la crisis de narcotráfico. Entonces, pues lo que a uno le queda claro es que al ser ese canciller de Maduro, lo que nadie debe tener duda alguna al respecto es que el señor Gustavo Petro, el presidente Gustavo Petro, no es un jugador imparcial, es un jugador cuyo corazón está con Maduro, con la dictadura y no con la democracia. Desde los defensores del gobierno de Petro lo que responden frente a esas críticas es, bueno, pero por el lado de las sanciones, digamos, la estrategia del Grupo de Lima o de las sanciones y del aislamiento internacional de Maduro no dio resultado, Venezuela se empobreció más, hubo incluso un mayor éxodo de personas, lo cual termina siendo un problema también para Colombia, y que la única forma entonces es sentar a la mesa de negociación a Maduro y eso implica reconocerlo y levantar las sanciones. ¿Qué piensa de ese argumento? Que si levantan las sanciones Maduro se queda para siempre. Eso es clarísimo. Maduro no es un demócrata, Maduro es un dictador.
Uno no puede pensar que Maduro actúa o piensa como usted o como yo, que creemos en la libertad de prensa. Maduro está siendo investigado por la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. A Maduro hay que obligarlo a dejar el poder. No va a dejar el poder por las buenas. Y la única manera de obligarlo a que dé un paso al costado y de pronto Venezuela recupere normalidad democrática, porque eso se va a tomar muchos años en poder reconstruir, es solo al final de un proceso levantar las sanciones. Antes es simplemente dejarlo con plata, con recursos, para continuar masacrando, asesinando, cometiendo toda clase de delitos como hoy los ha cometido, y es dejar una Cuba con esteroides en el continente, generando todo tipo de disrupción con Rusia, con China y con Irán, hoy países involucrados totalmente con Venezuela. Pero Francisco, a ver, ¿usted no considera que es necesario de todas maneras un replanteo de la estrategia por parte de América Latina y de Estados Unidos, teniendo en cuenta que la experiencia, por ejemplo, de reconocer a Juan Guaidó termina siendo fallida al punto de que hoy la propia oposición ya le quitó ese lugar a Guaidó? No, mire, el problema de la oposición es otro. Es que ha sido una oposición tremendamente mala. Una oposición que ha peleado entre ellos. Una oposición que no ha dado liderazgo. Una oposición que por Dios, yo soy el que más critico la oposición en ese sentido, porque no ha actuado con unidad. Casi cada partido hacía lo que quería. Además que dos de los partidos de la oposición están en franca colaboración con Maduro, que los ha comprado con recursos. El tema no es que haya fallado lo de Juan Guaidó, el tema es que el señor Maduro sigue reprimiendo. Ahí ustedes ya vieron lo que pasó ayer. Uno de los capturados sí. por el supuesto caso de corrupción apareció suicidado, lo suicidaron. No fue un suicidio porque aparece con el tema del lazo por acá, cuando toda la gente que sabe que si hay un suicidio con soga, es totalmente distinto la manera como la soga actúa. Está hablando del caso de Francisco de Leonel Azuaje Urrea, está hablando del caso de exactamente... Sí, total. Mire, el problema es que allá hay un dictador, hay una mafia criminal, y es una mafia criminal que hay que buscarle una salida, estoy de acuerdo, una salida que puede ser negociada, que debe ser negociada, pero una salida que si no es con un garrote así de grande sobre ellos, no se va a dar. Francisco, quiero volver a la relación bilateral Colombia-Estados Unidos, a un tema que usted decía, ¿no? Medio que quedó de lado, narcotráfico. No se está erradicando tanta coca o no se está erradicando en hojas de coca, hay un cambio de estrategia que intenta el gobierno de Petro. ¿Cómo ve esa estrategia en relación al narcotráfico y cómo ve la relación entre Colombia y Estados Unidos a partir de ese cambio de estrategia? Mire, están pasando dos cosas. Lo primero es que Colombia no cambió de estrategia, no tiene estrategia. Porque usted no está viendo sustitución de cultivo, no está viendo nada. Está viendo que se paró totalmente la erradicación. O sea, en este año no se ha erradicado una mata. Eso quiere decir que estamos inundados de coca y vamos a estar más inundados de coca. Y al estar inundados de coca y más inundados de coca, lo que tengo absolutamente claro es que va a cambiar el discurso de Estados Unidos. Mire ya lo que pasó con Estados Unidos y México con el tema del fentanilo. Ya Estados Unidos empezó a apretar durísimo. Ya le dijo a México, ojo, mire, podemos hacer esto, podemos hacer lo otro, podemos declararlos. O sea, lo mismo va a pasar con Colombia. Y eso va a ser responsabilidad de Petro, porque finalmente Colombia lo que va a pasar es que va a acabar no exportando 1.500, 1.700 toneladas de coca, sino 2.500, 3.000 toneladas de coca, rebaja el precio, sube el consumo, suben las sobredosis, suben los muertos, y la responsabilidad es del presidente de Colombia y obviamente, por ende, de los colombianos. Entonces, esa relación se va a complicar más temprano que tarde. ¿Cómo está viendo en este punto también las negociaciones de paz, esta búsqueda de paz total que viene llevando adelante el gobierno de Petro, teniendo en cuenta que también la seguridad o toda la estrategia de seguridad es uno de los ejes de la relación con Estados Unidos? No, lo primero es que toda la relación de seguridad con Estados Unidos se paralizó. No hay la confianza. Todas las agencias de inteligencia pararon su cooperación
El nuevo director de la policía tiene que recuperar la cooperación con inteligencia de la CIA, con la policía, con la Dirección Nacional de Inteligencia, con la DIPOL, pero se acabó la cooperación porque, pues, desafortunadamente, las personas que nombraron en las distintas instituciones no generan la confianza. Entonces, ahí se murió una parte importante y eso solo beneficia a los narcos, a los terroristas, a los criminales. Entonces, ahí hay un vacío que no sé cómo se podrá llenar. Y lo segundo es que en la negociación no está pasando nada. No está pasando nada. Siguen los muertos, cada vez más atentados, cada vez más violaciones de derechos humanos. A mí me sorprendió una cosa de la visita de Petro, y es que se encontró con Nancy Pelosi y con Jim McGovern. Jim McGovern es un congresista del estado de Massachusetts que ha sido un permanente crítico en los últimos 25 años de Colombia en el tema de derechos humanos. Y resulta que en los 8 meses que Petro lleva en el gobierno, han aumentado los muertos de organizaciones de derechos humanos, de organizaciones sociales, activistas. Han aumentado más masacres que nunca y ellos calladitos. Entonces el estándar, el doble estándar que hay en estos grandes voceros de los derechos humanos en el Congreso de Estados Unidos no deja de ser un cuadro de hipocresía absoluta que no defiende los derechos humanos, sino que está ligado a una ideología política. Usted lo marcó ya para la relación con Venezuela, lo planteó también en el tema del narcotráfico, también en el tema de la seguridad, ratificando o insistiendo en la idea de que no hay plan. O sea, se terminó con la estrategia que venía de gobiernos anteriores, pero no se ha reemplazado por una estrategia nueva. Esto lo atribuye a que todavía no tuvo tanto tiempo Petro, a que no tiene una estrategia alternativa, porque al menos a nivel discursivo uno lo escucha a Petro y parece tener una idea clara. Del discurso a la ejecución hay una distancia enorme en el gobierno. No estaban preparados para enfrentar eso. Han sido oposición toda la vida, nunca se prepararon para gobernar. Tienen un ministro de defensa bastante malo que no sabe cómo manejar una cartera o un ministerio tan importante. No, yo creo que era puro discurso, no tenían ningún plan. Y eso lo estamos viendo. Y a todo esto estamos ante también un gobierno que empieza a tener también algunas dificultades económicas, una inflación que sube. En términos de cooperación económica, Colombia, Venezuela, ¿ve ahí que puede haber también cambios en los próximos tiempos? No, ya hay cambios, pero lo que pasa es que Venezuela es un país que no produce nada. Venezuela está quebrado. Venezuela es un estado fallido. Mire, nosotros en Dossier Venezuela, que es un programa que tenemos para mostrar la realidad de Venezuela, tenemos un programa sobre el Táchira, sobre San Antonio del Táchira y sobre Urueña. Esas ciudades hace 10 años, 15 años, eran un epicentro económico. Usted no se imagina lo que había. Hoy son ciudades fantasmas. Así es Venezuela. Venezuela es un país que económicamente ya no existe. Y entre había querido decirle Colombia, me salió Venezuela. Entre Colombia y Estados Unidos, Colombia empieza a tener algunas tensiones inflacionarias, algunas tensiones también respecto del dólar, y también hay una relación importante en términos de cooperación económica con Estados Unidos. ¿Ve que eso puede cambiar en los próximos tiempos? No creo que pueda cambiar. Lo que cambia es el incentivo que tienen los empresarios de invertir para poder exportar. Y eso me parece que es muy difícil. El dólar, la verdad, tuvo un comportamiento en el que subió a 5.100 pesos, ya está en 4.500. Ya se ha reevaluado, eso es muy importante. Pero lo que veo es que el discurso contra el empresario es tan fuerte, algo parecido a lo que hay en Argentina y que acabó generando en Argentina ese caos inflacionario, esa destrucción de capital privado y de creación de empleo, etcétera, que el empresario dice, uy, yo prefiero no invertir ahorita, déjeme, yo me quedo quieto. Y ahorita que están totalmente quietos y el frenón en la economía que viene, y ya se empezó a sentir los primeros 2 meses del mes fueron bastante buenos y en el tercer mes, en marzo, ya vino una picada en crecimiento económico. Entonces yo creo que los próximos meses van a ser muy difíciles y el gobierno va a empezar a entender que el discurso populista tiene un efecto, y el efecto es que el empresario no invierte, no crea empleo, y por lo tanto el gobierno se ve a gatas para conseguir los recursos que necesita para poder actuar y beneficiar a los ciudadanos. Francisco Santos Calderón, muchísimas gracias por este tiempo con DNews. No, gracias a ustedes.